Buenas noches, querida iglesia. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Es un gusto y es un privilegio el poder estar aquí delante de ustedes compartiendo este rato de la palabra. Me encanta y damos gracias a Dios por este tiempo que permite a través de estos medios a su iglesia extender su reino, que trae esta palabra. Y gracias a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan para poder estar aquí. Pues primero que nada quiero tomar un par de minutos para que pongamos en oración este tiempo y que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias, amado Padre, por este tiempo. Gracias, precioso Señor, porque eres tú primeramente, Señor, hablando a mi vida, y eres tú, Señor, el que quiere manifestar su presencia y tu Santo Espíritu traer tu palabra a nuestra memoria, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este tiempo. Yo te pido que traigas, Señor, corazones dispuestos, Señor, primeramente el mío, para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Muchas gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, yo quiero empezar esta charla de esta manera. Quiero platicarles que mi esposa es muy buena anfitriona. No porque yo lo diga, pero a ella le encanta recibir invitados y amistades en nuestro hogar. Y ella es bien minuciosa, bien detallista, ella es muy cuidadosa. Está al pendiente de cada detalle, de cómo va a preparar la comida, qué es lo que va a preparar, la vajilla, los manteles, las flores, el ambiente, que todo esté a la perfección, que todo esté impecable. Y debo reconocer que le he aprendido mucho a ella. Le he aprendido para poder atender a nuestros invitados y que realmente tengan un tiempo agradable, que pasen un momento agradable cada vez que van a nuestra casa. Y yo quiero platicarte una historia que es muy similar, una historia muy parecida que nos habla, fíjate, desde aquí empezaba yo a reflexionar y a imaginarme esta historia. Una historia que empieza en una hermosa tarde en un campo situado a un lado de lo que era el Monte de los Olivos. Imagínate un olivar o un lugar en donde siembran los olivos. Debe ser un lugar precioso, lleno de arbustos, lleno de esas plantas, un lugar muy bonito. Y se trataba también de una reunión muy especial, una reunión muy particular y con personajes muy especiales. Pero claro, sobre todo no podía faltar, no puede faltar Jesús en el centro de esta historia. Jesús con un lugar especial, como el principal en esta historia. Y quiero decirte que esta historia se desarrolla en el hogar de una familia que habían recibido la bendición de parte de Dios. Sin duda, Dios había derramado en ellos una gran bendición y ellos habían visto ocurrir un milagro extraordinario en sus vidas. Y obviamente, pues, por la intervención de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta familia estaba allí y estaban compartiendo ese momento, una cena. Y sobre todo estaban disfrutando de la compañía de un amigo, de un buen amigo, pero no cualquier amigo, déjenme decirles, del mejor amigo que puede haber, que es Jesús. Y ellos estaban honrando a su maestro, habían visto el fluir del poder de Dios a través de él cuando había resucitado a uno de sus familiares en ese momento, en ese tiempo. Ese familiar que ya incluso estaba en la tumba, estaba ya envuelto en vendas y dice la palabra con un lienzo sobre su cabeza, sobre el rostro.
Mis amados, pues sí, este lugar se llamaba Betania. Y esta historia está en el Evangelio de Juan. Aunque se menciona también un poco en los otros evangelios, me centro en la historia que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y permíteme leerte estos versículos. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El verso 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, es decir, que él la llevaba, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nos narran estos versículos ese momento en que esta familia está compartiendo con Jesús ese tiempo. Déjame decirte también que cronológicamente los hechos nos muestran que 6 días después Jesús iba a tener un tiempo especial con sus discípulos. Iba a celebrar la Pascua con ellos e iba a tomar esa última cena ahí con ellos. Y aproximadamente al 8º día el Señor sería crucificado. Pero déjame decirte, esta historia, estos versículos que leemos, muchas veces vemos los versículos y nos parece tal vez un poco simple, pero necesitamos ver más allá, necesitamos a veces transportarnos, ver el contexto de esta historia porque aún tiene mucho más que revelarnos. Y detrás de todo esto hay una maravillosa reflexión que debemos considerar. Y mira, veamos los primeros 2 versículos. Yo quiero decirte, Jesús iba a tener una celebración especial, la cena de la Pascua. Pero antes de eso, Él decidió ir a visitar a estos amigos, a esta familia. Se dio un tiempo para ir a visitarlos. Y el verso 1 nos dice que fue a Betania. Estando en Jerusalén, Él se trasladó a Betania. Aproximadamente este lugar está como a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Realmente si lo vemos no es mucha la distancia, pero yo lo que quiero es que consideremos más bien el hecho de que Jesús había decidido ir a visitar a esta familia. Recorrió ese tramo, no porque fuera muy lejos, pero por ir a visitar a esta familia. Él quería tener un tiempo de convivencia con sus amigos. Quería saber cómo estaban seguramente. Déjame recordarte, apenas hace unos días Jesús había estado con ellos en una situación muy diferente. Marta, cuando supo que su maestro iba a llegar a Betania, salió a recibirlo y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. María había llorado, estaba desconsolada y Jesús llegó a consolarla. Ella se arrojó a sus pies por la muerte de su hermano. Y Lázaro había sido resucitado. Tenía unos días apenas que Jesús le había hecho salir de la tumba y él estaba allí.
Esto lo podemos ver en el capítulo 11, un capítulo anterior del Evangelio de Juan. Pues bien, esta familia quiso hacer una comida para Jesús, quiso preparar una cena. Seguramente que ellos tenían mucho que agradecerle a su maestro, seguramente ellos querían pasar mucho tiempo con él, querían tener ese tiempo. Entonces, como familia, pues hicieron todos los preparativos para esa reunión, para esa cena que habían preparado para él. Y seguramente que, como te decía al inicio, ellos pues también cuidaron todos los detalles. Yo me quedé pensando en todo eso, en esos preparativos, y dije, bueno, pues, ¿qué clase de comida le gustaría al maestro? ¿Cómo quisieron decorar ellos el lugar, el ambiente, de modo que Jesús se sintiera complacido de haberlos visitado? A lo mejor ellos quisieron poner flores, quisieron poner inciensos aromáticos para perfumar el lugar. Ellos definitivamente querían ser buenos anfitriones para el Señor, que también fuera un lugar en donde su maestro pudiera reposar. Y yo veo que aquí, en estos versículos que leímos, cada uno tenía una disposición muy particular en su corazón de cómo convivir y honrar a Jesús. Y mira, es cierto, como familia se habían puesto de acuerdo para preparar esa comida, esa cena, pero definitivamente vemos en la historia que era Marta la principal encargada de hacerla, de prepararla y de servirla incluso. Yo creo que esto suele decir mucho del corazón de la persona y de las intenciones, de cómo quiere hacer sentir al huésped, al invitado. Debe haber cuidado hasta el más mínimo detalle en todo esto, de cómo iba a preparar la comida, el sazón, cómo iba a acompañar ese platillo, a lo mejor, cuánto le iba a servir, la porción que iba a servirles, que no hiciera falta nada en la comida, cuántos comensales estarían en ese lugar, en fin, todos estos detalles. Y vemos que llegó al punto en el que ella se sintió muy estresada, cargando con toda esta labor, ella sola. Y vemos en otro evangelio, vemos cómo le pide a Jesús que le diga a su hermana María que le ayude. Mira, Lucas 10, versos 38 al 41, dice, aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ciertamente, Marta cargaba con todos los detalles para esa comida que había decidido prepararle a su maestro. Pero veamos también a Lázaro. Lázaro, aquel que había sido resucitado, imagínate. Y dice el verso 2 que solamente nos dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Imagínate a Lázaro, Jesús lo había vuelto a vida. Jesús lo había vuelto al mundo entre los vivos. Seguramente en ese lugar estaban también los discípulos de Jesús, tal vez algunos otros invitados que conocían, pero el punto es que Lázaro estaba allí, lleno de salud, estaba vivo. Y
Yo creo que él quería tener el mejor lugar delante del maestro. Tal vez estaba sentado al lado suyo, tal vez estaba sentado enfrente de él, pero quería tener el lugar más estratégico, pienso yo, para mirar de frente al maestro, para tenerlo de frente y charlar con él. Al final de cuentas, Jesús era su Señor y su Salvador. Seguramente que tenía mucho que platicar con él. Lázaro simplemente quería tener ese lugar para compartir un tiempo de comunión con Jesús, disfrutar al máximo de ese tiempo que estaba teniendo con el Maestro. Y yo me imagino que seguramente los otros invitados, los otros comensales, también estarían interesados de estar allí, a lo mejor preguntándole a Lázaro, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué experimentaste en ese momento, no? ¿Qué experimentaste en ese tiempo de oscuridad? ¿Qué es lo que recuerdas de todo eso? En fin, ¿cuántas cosas podría estar experimentando Lázaro? Pero él lo que quería experimentar era ese tiempo con Jesús, definitivamente. Y mira, vemos finalmente también a su otra hermana, a María. María, aquella que había llorado desconsolada a los pies de Jesús porque había muerto su hermano. Y yo me imagino cuánto amor tenía por el maestro, cuánto le amaba, porque había regresado a la vida a su hermano. Definitivamente María tenía una disposición muy especial en su corazón para honrar a Jesús de una manera extravagante, una manera que desbordó toda clase de atenciones que el maestro había recibido en ese momento. Mira, dice el verso 3, Juan capítulo 12, verso 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Imagínate, tomó ese perfume especial que tenía, de aceite de nardo puro. Yo me imagino, definitivamente era muy costoso, lo dice de mucho precio, dice el versículo. Seguramente era muy costoso y seguramente le debe haber costado mucho trabajo conseguirlo. Yo leía que ese perfume no se conseguía sino hasta la India. Era como obtenían esos perfumes aromáticos. Y acto siguiente lo que hizo fue vaciarlo a los pies de Jesús. Ungir a Jesús con ese perfume y después secarlo con sus cabellos. Imagínate. Por supuesto que siendo un perfume tan caro y de aceites puros de esa planta, llenó el lugar de ese aroma, llenó toda la casa con el olor de ese perfume. Yo creo que era algo muy preciado para María, lo más valioso que tenía. Se dice que el costo de ese perfume equivalía al salario de un trabajador durante un año. Imagínate. Vemos aquí 4 sucesos que ocurren en esta historia. Vemos que cada uno tiene una perspectiva diferente de cada uno de estos personajes e incluso como familia, porque cada uno tenía una disposición particular para honrar a Jesús, para honrar a su Maestro. Y hemos tratado de ver un poquito a fondo de cada una de estas historias, pero yo quiero que reflexionemos un poco más, porque definitivamente estos sucesos que ocurrieron, esta historia que ocurrió tiene un contexto muy profundo que trae una enseñanza a nuestras vidas que debemos meditar, que debemos aprender. Y mira, quiero empezar entonces estos 4 puntos, quiero mencionártelos. Número 1,
invitaron a Jesús a su hogar. Esta familia, como te decía, preparó todo, se dispuso para invitar a su maestro a su casa. Y desde aquí ya me quedé yo reflexionando. ¿Has invitado a Jesús a tu vida? ¿Lo has invitado a que venga a tu vida, a que venga a tu hogar, a tu familia? Déjame resaltar este punto. Lázaro había muerto y había resucitado. Jesús lo había resucitado. Nosotros también necesitamos morir a esa vieja vida, dejar atrás esa vana manera de vivir, esa vida pecaminosa en la que estuvimos, para poder resucitar, para que Jesús nos resucite a una nueva vida. Lázaro definitivamente estaba experimentando una vida nueva. Cuán diferente debe haberse sentido con esta oportunidad de vivir, con esta nueva oportunidad. Déjame decirte que esa misma sensación, esa misma manera de experimentar es la que nosotros podemos tener con Jesús en nuestras vidas. Pero además, ¿cómo podemos mantener esa comunión con el Señor si no lo invitamos a que venga a nuestras vidas? Necesitamos invitarlo. Necesitamos pedirle que venga a nuestras vidas. Mire, el verso 1 dice que Jesús vino a Betania donde estaba Lázaro. Y yo recordaba este versículo en Apocalipsis 3:20, nos dice que Él está a la puerta y llama. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdas que decíamos cómo Jesús se trasladó hasta Betania? Y no era el hecho de cuánto hubiera recorrido, porque realmente estaba cerca el lugar, sino la intención. Jesús está allí delante de nosotros, mis amados. Él está delante de ti. Si no lo has recibido, Él está allí delante de ti. Dice que Él está a la puerta y llama. Ábrele la puerta de tu corazón, mi amado, y permite que Jesús entre a tu vida y que tenga comunión contigo. El hogar de esta familia honraba a Jesús. Él era su huésped de honor. Y yo me quedé meditando entonces en esto. Dije, ¿cómo dispongo de mi vida y de mi hogar, de mi casa para recibir al Señor? ¿Será que se siente cómodo con mis actitudes, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos? Porque déjame decirte que Jesús nos conoce perfectamente. Jesús sabe lo que sentimos. Jesús conoce nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿O será acaso que su espíritu se entristecería por cómo encontraría nuestro hogar? No sé, a lo mejor no tenemos la atención adecuada con nuestras esposas, con los esposos o con nuestros hijos. Yo creo que como creyentes y seguidores de Cristo necesitamos esforzarnos para tener una vida y un hogar que honren a nuestro Señor Jesús, sea en público o sea en privado, porque Él nos conoce. Él sabe lo que estamos haciendo en privado y Él sabe lo que estamos haciendo en público. Así que nuestra vida debe ser la misma y debe ser una vida que honre a Jesús, mis amados. El punto número 2 dice, sirvieron a Jesús. Mira, decíamos que Marta preparó todo para la cena y para servirle al Señor. Y como lo comentamos, ella se esmeró en preparar todo. Ella estuvo pendiente de cada detalle, de cómo iba a atender al Señor, de cómo iba a servirle. ¿Cómo servimos a Jesús, mis amados?
Déjame decirte que el llamado y la invitación que hacemos a Jesús de venir a nuestras vidas va de la mano también con servirle, mis amados. Tenemos ese llamado también, una vez que lo hemos invitado, tenemos ese llamado, el llamado a servirle, mis amados. Y si has recibido la bendición, así como Lázaro recibió esa bendición de volver de la muerte a la vida, si tú has recibido esa bendición, mi amado, de haber sido resucitado a una vida nueva, así como él, déjame decirte que Marta también estaba experimentando algo nuevo con su hermano resucitado, con su hermano vuelto a la vida. Pues entonces yo creo que así como todos, necesitamos buscar la mejor manera, la forma de honrar a nuestro Señor Jesús con nuestro servicio, con los dones que Él nos ha dado. Leía que Marta podría ser considerada como esa ama de llaves, preocupada por todos los detalles para servir a su Señor. Pues bien, nosotros hemos sido llamados administradores de la gracia y de los dones que el Señor nos ha dado. Y todo esto es para servirle, para honrarle. El punto número 3, mis amados, tener comunión con Jesús. Y aquí tenemos a Lázaro en este punto, Lázaro que estaba sentado allá a la mesa con el maestro. Lázaro, aquel que había resucitado, aquel que apenas hace unos días había vuelto a la vida, había vuelto a su vida y con los suyos, mis amados. Y quiero meditar en esto. Seguramente él tenía mucho que conocer a Jesús. Él quería tener ese tiempo de comunión con su Maestro. Cuando entendemos que dependemos de Jesús para vivir esta nueva vida que Él nos ha dado, no queremos otra cosa más que tener una comunión íntima con el Señor, una comunión permanente con Él, tener esa relación con nuestro Señor. Lázaro seguramente le escuchaba consejos de cómo vivir mejor esta vida nueva. Nosotros necesitamos también escuchar su palabra, sus preceptos y sus mandamientos para esta vida nueva que nos ha dado, vivirla correctamente, mis amados. Y el último punto, el número 4, una honra y una adoración extravagante. Mira, María tomó ese perfume muy costoso, dice el versículo, de mucho precio, y lo vertió sobre Jesús, lo derramó sobre el Señor, lo derramó sobre sus pies y después con sus cabellos. Yo me imagino, seguramente tal vez tenía el cabello largo, pero también el versículo en Lucas nos dice que estaba a los pies del Señor y debe haberse agachado para con sus pies secar los pies del Señor. Fíjate, una cosa es derramar ese costoso perfume para ungir los pies del Señor. Recordemos que en aquellos tiempos a cada invitado, cada persona que llegaba a un hogar, era costumbre darle una bandeja con agua para que lavara sus pies. Ella lo hizo con ese perfume. Pero mira, además, con sus cabellos lo secó. Esto ya fue de otro nivel, mis amados. De otro nivel, porque no solamente fue un acto de servicio, sino también un acto de humillación. Ella se humilló delante del Señor. Su palabra dice que Él aborrece, Él rechaza a los orgullosos, pero Él ensalza, Él enaltece a los humildes, mis amados. Pues allí estaba María, limpiando con sus cabellos sus pies. Déjame platicarte
estos datos, se me ocurrió investigar. Las escrituras nos dicen que ella vació 1 libra de ese perfume. Investigué y 1 libra equivale aproximadamente en gramos de aceite a 453 gramos y aproximadamente a 510 mililitros. ¿Te imaginas? 5 veces el volumen de una botella normal de un perfume. Y también se me ocurrió investigar cuál fue el perfume más caro que ha habido. Pues había un perfume, el más caro que hicieron fue una edición única, solamente 10 botellas sacaron, obviamente no cualquiera podría comprarlo, era precisamente por un volumen de 500 mililitros y sabes, el costo de ese perfume fue de $215,000, un poco más de 4 millones aproximadamente de pesos hoy en día. Imagínate el costo de ese perfume. ¿Cuál es la manera como honramos a nuestro Señor? ¿Cómo le honramos? ¿Cuál es nuestra máxima demostración de amor y de honra a nuestro Señor Jesús? Él nos recuerda que el primero y más grande mandamiento en Mateo 22, 37, 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y Jesús también nos dijo en Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis amados, la manera de honrar a nuestro Señor es que guardemos sus preceptos, que caminemos bajo sus principios, pero además, si queremos honrarle, hemos sido llamados a honrarle con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, mis amados. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Amado Señor, muchas gracias. Gracias, precioso Señor, porque tu palabra nos muestra que tú viniste a esta familia. Tú fuiste hasta ese lugar para encontrarte con ellos y sé que de la misma manera tú has venido a nuestras vidas y tú estás allí a la puerta. Señor, abrimos la puerta de nuestras vidas, abrimos nuestros corazones para recibirte, amado Señor. Y queremos honrarte así como lo hizo esta familia. Queremos tener ese tiempo de comunión, así como lo hizo Lázaro contigo. Queremos estar cerca de ti. Queremos servirte, así como lo hizo Marta. Queremos cuidar cada detalle de nuestro servicio para que te honremos como tú lo mereces, amado Señor. Y queremos tener ese profundo amor y presentar honra y adoración para ti, amado Señor, así como lo hizo María, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has vuelto de muerte a vida. Gracias, Señor, porque tus planes son de bien y de vida para nosotros y para tu iglesia. Amado Señor, ayúdanos, Señor, para que esta palabra haga eco en nuestros corazones y podamos ponerla por obra conforme a tu voluntad. Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis amados. Muy bien, mis amados, pues solo me resta dar estos anuncios antes de despedirnos. Recuerden nuestras reuniones a las 11 y a la 1. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Allí podrán enterarse de todos nuestros eventos y damos muchas gracias por su fidelidad, de sus diezmos y sus ofrendas. Allí van a aparecer las formas como pueden seguir haciéndolo, mis amados. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.